Buenas tardes, mis hermanos, el Señor les bendice. Gloria a Dios por el tiempo que nos da esta tarde, ¿verdad? Para poder aprender de su palabra. Y bueno, ¿qué creen? Probablemente hoy terminamos con la vida de Pedro. Muchas cosas que estudiar la vida de Pedro nos ha dejado, ¿verdad? Y bien interesante, ¿verdad? La aplicación. Bien interesante. Vamos a abrir nuestras Biblias por ahí en Lucas 22. Lucas 22, del 31 al 34. Lucas 22, del 31 al 34. Amén, hermanos. Vamos a darle lectura a todos juntos. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos esta tarde, mi Dios. Gracias por la bendición de poder estar aquí en tu casa, Padre Santo. Gracias, Padre, por el tiempo. Gracias por el clima que nos das hermoso, Padre Santo. Gracias, Señor, por que nos permites poder estar aquí para aprender de tu palabra. Mi Dios, guíanos, Señor, guíanos, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, permite que esta palabra caiga en tierra fértil, Padre Santo. Permite también, Señor, que tu siervo transmita tu palabra tal cual tú lo deseas, Padre Santo. Que no sean mis pensamientos, que no sean mis ideas, sino tu voluntad. Señor, gracias inmensamente por tu cuidado y por tu amor para con tu iglesia Betel, mi Dios. Gracias, Padre. En el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, oramos a ti. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, continuamos con las cualidades de carácter de un líder espiritual. ¿Alguien recuerda cuál fue la que vimos la semana pasada? ¿Cuál? Amar. Perfecto. Amar. Exactamente. Vimos amar. El día de hoy vamos a ver la compasión. La compasión. Y bueno, esa es otra de las importantes cualidades que en el carácter de Pedro era necesario desarrollar, ya que de alguna manera nuestro Señor Jesucristo identificaba una falta de compasión en la vida de Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor advirtió a Pedro que lo negaría, en este pasaje que acabamos de leer, precisamente haciendo referencia a que iba a ser zarandeado, ¿verdad? Y esta palabra pues era común también en aquel entonces, ¿verdad? El zarandearse, una palabra que se usaba para separar el trigo de las vainas, ¿no? No sé si lo hemos visto por ahí. A mí me tocaba luego allá en el rancho, ¿verdad? En Zacatecas con los abuelos, y cortar completamente la planta, dejar que se seque y luego agitarla o zarandearla al aire, y el aire se lleva toda la cascarita, ¿verdad? Que va soltando el trigo, y la semilla, como es más pesada, va cayendo, se va precipitando, ¿verdad? Entonces se golpea y luego se avienta al aire, y se golpea y se avienta al aire. Entonces eso es como que una definición de zarandear, ¿verdad? Eso es lo que le esperaba a Pedro, imagínense, hermanos. En manos de Satanás, Pedro iba a ser zarandeado, ¿verdad? Pedro iba a ser zarandeado, y le dice en el pasaje 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Para zarandearos como a trigo. Quizá nosotros, después de leer este pasaje, pues hubiésemos esperado que Jesús dijera: Satanás me pidió permiso para zarandearte, Pedro, pero yo no se lo voy a permitir.
¿verdad? A lo mejor esas son las palabras que nos hubiera gustado, ¿no? Imagínese ¿qué le gustaría escuchar, hermano? ¿Sí? De la boca de Jesús. Si le está diciendo, Satanás me pidió que te zarandearan, Gabriel. Sí. Pues obviamente que dentro de nuestros temores, ¿verdad? Y de nuestra forma de vivir y de ver la vida, pues, Señor, pues, que no pase por ahí, ¿verdad? Quítame esa zarandeada de encima. Entonces, a lo mejor ahorita pensamos y decimos, no, pues, ¿por qué Jesús no le dijo esto, verdad? ¿Por qué no dijo, no lo voy a permitir, verdad? Le dije que no, pero no, al contrario, más bien, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, le está avisando lo que va a suceder, ¿verdad? Le está diciendo, viene esto para tu vida, viene esto para tu vida. Satanás te va a dar una zarandeada. Él está advirtiendo que precisamente Jesús le está dando permiso a Satanás de que zarandee la vida de Pedro, tal como Dios lo hizo en su momento con Job, ¿verdad? Si recordamos la vida de Job, pues pasó algo muy similar y aquí se repite, pero en la vida de Pedro, ¿verdad? Lo que dijo en esencia fue, voy a dejar que lo haga, voy a dejar que Satanás te conmueva hasta los mismos cimientos de tu vida, Pedro. Y luego, vamos a ver de qué realmente estás hecho, ¿verdad? Okay. Sin embargo, también le está diciendo en el pasaje 32, en el versículo 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces le di permiso a Satanás de que te zarandee, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, le está diciendo a Pedro, pero confío, ¿verdad? Y estoy seguro que tu fe no va a faltar, no va a fallar. La prueba no va a ser simple, ¿verdad? Sin embargo, tienes todo lo necesario para soportar esa zarandeada. Y cuando regreses, vas a regresar tan fuerte que vas a confirmar a tus hermanos. Fue entonces cuando Pedro arrogantemente, ¿sí? Ese Simón, ¿verdad? Ese Simón insistió que nunca tropezaría. Pero a pesar de su afirmación, antes que la noche terminase, había negado a Jesús. Había negado a Jesús, ¿verdad? Y todo su mundo se sacudió peligrosamente. ¿Por qué? Porque ya lo platicamos también, ¿verdad? Después de haberle hecho esta promesa, a quien identifica como hijo de Dios, se da cuenta que no es capaz de cumplirla. Dentro de toda esa arrogancia que tenía, ¿verdad? Se le desinfló el ego a Pedro con esta situación de vida que pasó, con esa zarandeada que nuestro Señor Jesucristo permitió en su vida, ¿verdad? Su confianza en sí mismo se hizo trizas, su orgullo sufrió lo indecible, ¿verdad? Pero su fe nunca le faltó. A lo mejor le decayó el ánimo, pero su fe estaba ahí. Ahí estaba, él seguía creyendo. Y precisamente eso es lo que estaba buscando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que se despertara esa compasión en la vida de Pedro. ¿Y para qué le sirvió todo esto? ¿Para qué todo esto, verdad? Jesús estaba preparando a Pedro precisamente para que fortaleciera a sus hermanos. A menudo sucede, ¿verdad?, que las personas con habilidades naturales de liderazgo tienden a ser faltos de compasión. ¿Por qué? Porque se comparan. Ellos ven lo que han hecho, lo que han andado, lo que han sufrido en la vida para lograr lo que han logrado. Y cuando observan a los otros, dicen, no, este no va a correr ni un cuarto de milla, ¿verdad? Ahí se va a quedar. Y entonces ese tipo de comparaciones los hace ver más fuertes y la falta de compasión hace que el grupo de seguidores se desanime. Nos pasa a nosotros también, ¿verdad? En el mismo hogar. De repente pensamos que nuestros hijos no van a ser capaces de tener logros como los nuestros.
y los vemos así como que la caballada está flaca, ¿no? Y así pensamos y dices, no la van a armar, ¿cómo le van a hacer? Nos pasa por la mente, ¿verdad? Y les damos ánimo y les decimos que pueden y todo, pero acá en el corazón y en nuestra mente tenemos esas dudas y siempre las vamos a tener, ¿verdad? Porque ellos tienen que hacer su propia vida, tienen que salir adelante. Sin embargo, cuando se habla de liderazgo en las empresas, cuando se habla de liderazgo dentro de las mismas iglesias, muchas veces el líder cae en esos errores, ¿verdad? Donde no es compasivo y la falta de compasión hacia los demás hace que prácticamente los seguidores se dispersen y se desanimen. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba buscando precisamente despertar esta compasión en la vida de Pedro, en el ser de Pedro, ¿verdad? Los líderes naturales, ¿verdad?, generalmente son malos para consolar, son impacientes para entender a los demás. No se detienen demasiado tiempo en analizar qué es lo que les está pasando, cómo se sienten, qué está sufriendo el hermano, ¿verdad?, qué está sufriendo el miembro del equipo, sino que siempre están pensando en el objetivo, quieren lograr su meta. Y ese empuje los hace olvidarse de los demás y precisamente ahí es donde viene el error. Jesús está buscando fortalecer la vida de Pedro precisamente en esto. Le está diciendo, hey, es correcto no perder el objetivo, pero tienes que observar qué está pasando a tu alrededor. Tienes que observar qué sucede con la vida de tus demás hermanos que están ahí tratando de seguirte el paso. Tienes que ser compasivo, tienes que esperarlos, tienes que ayudarlos, tienes que animarlos, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que nuestro Señor Jesucristo busca despertar en Pedro. Por el resto de su vida, Pedro, pues necesitaría forzosamente estar mostrando compasión, ¿verdad?, hacia los que estaban pasando problemas, ¿verdad? Y después de haber sido zarandeado por Satanás, Pedro estuvo perfectamente fortalecido, ¿verdad?, para entender, para empatizar con las demás personas y entender sus debilidades. ¿Por qué? Porque él pudo vivir en carne propia lo que era sufrir ese fracaso. El pararse enfrente de Jesús. A lo mejor ahorita nosotros no lo vemos a Jesús, ¿verdad? Lo sentimos en nuestra vida y sentimos su espíritu, pero no estamos parados frente a Él, viéndole a los ojos y diciéndole, yo no te voy a dejar y hasta la misma muerte te voy a seguir y no te voy a negar. Y en unas cuantas horas, ni siquiera frente al concilio, ¿verdad?, sino que allí, frente a una muchachita sirvienta de la casa donde estaban atendiendo, niega al Señor por el temor que sentía. ¿Sí? Se le doblan las corvas a Pedro y se da cuenta que no era aquella roca que decía ser. Simple y sencillamente no pudo cumplir su palabra, ¿verdad? Él entendía perfectamente esta situación y eso que vivió le permitió ser compasivo para con los demás miembros que se agregarían a la iglesia de Cristo en el futuro, iglesia de Cristo que él estaría liderando junto con los demás discípulos. En 1 Pedro 5, del 8 al 10, 1 Pedro 5, del 8 al 10, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A lo mejor habíamos leído este pasaje en muchas ocasiones, pero no desde el punto de vista del análisis del fracaso de vida en la promesa que hizo Pedro a Jesús.
Cuando transponemos los dos conceptos de cómo Jesús le dice a Pedro, te va a zarandear el diablo porque le di permiso. Y antes que el día termine, tú me vas a negar 3 veces, quieras o no quieras. Y entonces Pedro, escribiendo la carta, escribe esto, ¿no? Y precisamente es lo que a él le pasó. Él está hablando de su experiencia de vida y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A él se lo comió el diablo por una noche, hermanos. Lo zarandearon, ¿verdad? Y cayó por ahí un poquito de trigo, y con ese poquito el Señor levantó su iglesia, ¿verdad? El Señor levantó su iglesia. Y luego el versículo 9 dice, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Se fijan de la empatía con la que está hablando Pedro? Se los digo porque a mí me pasó y les va a pasar. Y les va a pasar. Resistid firmes en la fe. ¿Por qué? Esto les va a pasar. Y además, Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna, Jesucristo, después de que hayas padecido un poco, después de que los zarandee, ahí Él mismo los va a perfeccionar y les va a dar fortaleza. Precisamente está hablando, con otras palabras, de lo que le pasó, ¿verdad? Pedro entendió la debilidad humana y la entendió muy bien. Él había tocado fondo en su propia vida, ¿verdad? En sus propias debilidades. El diablo lo derribó, ¿verdad? Y lo hizo arrastrarse y estuvo deprimido, ¿verdad? Incluso regresó a pescar peces en lugar de ir a pescar hombres, ¿verdad? Pero había sido perfeccionado, establecido, fortalecido y afirmado por nuestro Señor Jesucristo. Como era usual, estaba escribiendo básicamente su propia experiencia en este pasaje y no algo que había leído en el Antiguo Testamento ni algo que alguien le había compartido. Él estaba compartiendo su vida pasada. Número 5, el valor. Cualidades de carácter de un líder espiritual. El valor. Pedro finalmente tuvo que aprender el valor, pero no ese valor impetuoso, ¿verdad? Ese valor precipitado y falso que en aquella noche le hizo sacar su espada de manera alocada, ¿verdad? Y volarle una oreja a Malco, sino una disposición madura y firme, una disposición intrépida para sufrir a causa de Cristo. Es un valor diferente. No es ser un valientón, ¿verdad? Que traigo con qué responderte, ¿verdad? No, es estar listos verdaderamente para sufrir por la causa de Cristo. Ese es el valor del que se habla en este punto para un líder espiritual. El reino de la oscuridad se levanta contra el reino de la luz. Las mentiras se contraponen a la verdad. Satanás está contra Dios y los demonios están contra los propósitos santos de Cristo. Por lo tanto, Pedro enfrentaría dificultades donde quiera que fuera, donde estuviera. Y por ahí en Juan 21:18 dice, de cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué significa esto? Y dice el 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme.
Interesante, ¿verdad? El pasaje. Interesante pasaje. Para Pedro, el precio de la predicación, él lo tenía claro. Sería la muerte. Sería la muerte. Sufriría persecución, opresión, tribulación y finalmente el martirio. Pero para perseverar había de necesitar el valor que se necesita en ese líder espiritual, el valor tan fuerte y tan sólido como una roca. Y es casi posible ver el nacimiento del verdadero valor del corazón en Pedro cuando está en Pentecostés predicando la primera vez, ¿verdad? O sea, Pedro entendía que si él hablaba de Cristo públicamente, iba a ser perseguido hasta que lo mataran. Estaba claro. ¿Por qué? Porque Jesucristo se lo dijo. Jesucristo se lo dijo. ¿Vas a ser pescador de hombres? ¿Vas a hablar de la salvación? Y eso te va a costar tu vida. ¿Cómo ves? Sígueme. Sí, no está fácil, ¿verdad? La decisión. No está fácil. Pero cuando estaba ahí en Pentecostés, cuando fue lleno y capacitado por el Espíritu Santo, ante eso, antes de esta situación, Pedro había mostrado ciertos destellos, ¿verdad?, de su valor, de su valor espiritual, cuando confrontaba y hablaba de la palabra de Cristo, ¿verdad?, del mensaje de Cristo. Pero en este momento, cuando están en Pentecostés, precisamente sale todo a aflorar, ¿verdad? Sale en pleno. Y sacó todo de manera completa, ¿verdad? En Pentecostés vemos a un Pedro que es completamente diferente a aquel Pedro lleno de valor, aquel Pedro que sacó la espada con un valor envalentonado para defender a Jesús, y ahora vemos a un Pedro que está sacando la palabra de Dios lleno de valor, pero ahora del Espíritu Santo. Son dos Pedros completamente diferentes, ¿verdad? En Hechos 4 dice que Pedro y Juan fueron llevados ante el Cenedril, que era el consejo de gobernantes judíos, y dice el versículo 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Juan y Pedro respondieron con valentía a este hecho, ¿verdad? Y dice el 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y el 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y pronto ellos volvieron a ser llevados ante el Cenedrín, o sea, no se callaron. Y fueron llevados nuevamente precisamente porque seguían predicando. Y en el versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro, lleno con el Espíritu Santo e impulsado por el conocimiento del que Cristo había resucitado de los muertos, había adquirido un valor inconmovible. Se había vuelto ya la roca que nuestro Señor Jesucristo estaba buscando que fuera. En su primera epístola captamos precisamente este vislumbre, cómo lo está planteando Pedro, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pedro en los versículos del 3 al 7 del capítulo 1 de primera de Pedro?
Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro está hablando precisamente de la relevancia de mantenerse firmes ante la adversidad para glorificar a Cristo, para glorificar a Cristo. Él precisamente está hablando de su vivencia y está exponiendo el valor espiritual que se necesita para precisamente seguir a Cristo. Conclusión, mis hermanos. Conclusión. Simón transformado en roca, ¿verdad? Simón transformado en Pedro. Pedro estaba seguro en Cristo y él lo sabía. Pedro estaba seguro en Cristo y él lo sabía. Había caminado con nuestro Señor Jesucristo, aprendió de su vida, vio cómo fue crucificado, cómo fue muerto, cómo fue sepultado y cómo resucitó. ¿Sería suficiente evidencia para creer lo suficiente en Cristo? Evidentemente, ¿verdad? Evidentemente. Entonces vio cómo confrontaba a todos aquellos religiosos y vio que no fue fácil. Hubo un precio que pagar en el sufrimiento en la cruz, pero también tenía claro que Él resucitó y que estaba vivo y que venció a la muerte. Esa era su esperanza en Pedro. Esa era la esperanza en Pedro, ¿sí? Y debe ser nuestra esperanza hoy también para nosotros. Él lo sabía. Había visto al Cristo resucitado, de modo que sabía que Cristo había vencido la muerte, sabía que cualesquiera fueran las pruebas terrenales que tuviera que enfrentar, estas no iban a ser más fuertes o más duraderas o que no iban a valer más o iban a ser más desagradables que la gloria que iba a recibir en la eternidad, ¿verdad? Ya estando en el reino con su Señor. Él lo tenía claro, lo entendía perfectamente, lo genuino de la fe verdadera. Él lo sabía, era infinitamente más preciosa que cualquier riqueza terrenal que pudiera ser, ¿verdad? Porque su fe resultaría en la alabanza y en la gloria de Cristo cuando éste regresara. Esa esperanza es lo que le daba el valor a Pedro. A medida que aprendía todas esas lecciones y su carácter era transformado, él se convertía en el hombre que Cristo quería que fuera. Y de manera gradual, Simón cambió a Pedro. Eso fue lo que sucedió en la vida de Pedro, ¿verdad? Del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, aprendió a someterse, aprendió a refrenarse, aprendió a ser humilde, aprendió a amar, aprendió a ser compasivo y aprendió a ser valiente. Y debido a la obra del Espíritu Santo en su corazón, llegó a ser el líder en el cual se convirtió. Predicó en el Pentecostés, ¿okay? Parte de su currículum, ¿verdad? Predicó en Pentecostés y 3,000 personas fueron salvadas. 3,000 personas recibieron a Cristo ese día. Él y Juan sanaron a un cojo.
¿sí? Bueno, el primer pasaje lo encontramos en Hechos 2, del 14 al 41. Pedro y Juan sanaron a un cojo, esto está en Hechos 9, del 36 al 42. Llevó el evangelio a los gentiles, esto está en Hechos 10. Escribió 2 epístolas, ¿verdad? Primera y segunda de Pedro, en las cuales expone las mismas lecciones que había aprendido de nuestro Señor Jesucristo sobre el carácter auténtico que debía tener. Pedro fue perfecto. Por ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Qué clase de hombre fue Pedro? ¿Fue perfecto? ¿Sería perfecto Pedro, hermanos? No, Pedro no fue un hombre perfecto. Y precisamente tenemos una muestra de ello en Gálatas capítulo 2. En Gálatas capítulo 2. Ya era Pedro, no era Simón. En este pasaje el apóstol Pablo relata un incidente en el cual Pedro contemporizó, tuvo una regresión, ¿verdad? ¿Sí? De esas que dijo, ay, lo dije, lo pensé. Había actuado hipócritamente Pedro en este pasaje, ¿verdad? Esto nos permite ver un breve destello del viejo Simón, de quién era Pedro. Pedro estaba comiendo con unos gentiles, ¿verdad? Compartiendo con ellos como un verdadero hermano en Cristo, hasta que aparecieron algunos falsos maestros. Estos herejes insistieron en que mientras los gentiles no se circuncidaran y no siguieran la ley ceremonial del Antiguo Testamento, no serían salvos. Y por lo tanto no debían ser tratados como hermanos. Es lo que pasó en el pasaje. Pedro, aparentemente intimidado por los falsos maestros, se levantó de la mesa y dejó de comer con ellos. Se levanta de la mesa. Dice, no, pues tienen razón, ¿verdad? Se levanta de la mesa, ¿verdad? Esto lo vemos en Gálatas 2:12. En Gálatas 2:12. En el versículo 13 dice que cuando Pedro hizo esto, cuando Pedro se separa de estos gentiles, todos los demás lo hicieron también debido a que Pedro era el líder. Pedro era el líder, entonces era el ejemplo de los demás, y si Pedro se levanta de la mesa por no considerarlos dignos, entonces él se levanta y se va, y los demás que estaban con él también se levantan. Empatizando, lo que hace el líder, eso hacen los demás. Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Y dice el 14, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. O sea, no lo llamó acá, hey, Pedro, ven, vamos a echarnos una copita de vino y a platicar, ¿no? No. Delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo está cuestionando Pablo. Y Pablo no había convivido con Jesús, hermanos. Pablo reprendió a Pedro en presencia de todos, es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Es lo que está diciendo. ¿Qué estás haciendo, Pedro? Está mal lo que estás haciendo. No puedes hacer esto. Es lo que le está diciendo, delante de todos. Para crédito de Pedro, digamos que respondió a la corrección de Pablo. Si hubiese sido aquel Simón, a lo mejor saca la espada, ¿no? Se agarra espadazos con Pablo, ¿eh? Y estuviéramos hablando aquí de una odisea de espadazos entre Pablo y Pedro, ¿no? La guerra de guerrillas entre los apóstoles. Pero no, afortunadamente respondió a la corrección de Pablo, y cuando el error de los judaizantes
fue finalmente confrontado en un concilio en el pleno de los líderes y apóstoles de la iglesia de Jerusalén, precisamente fue Pedro quien habló primero en defensa del evangelio de la gracia divina. Pedro fue el primero que se levantó. Fue él quien introdujo el argumento de que salvó ese día, ¿verdad? En Hechos 15, del 7 al 14 es donde viene el pasaje. En Hechos 15, del 7 al 14. Y en efecto estaba Pedro defendiendo el ministerio del apóstol Pablo en este pasaje. El episodio entero muestra cómo Pedro seguía siendo educable, humilde y sensible a la convicción y a la corrección del Espíritu Santo. Tenemos un Pedro que aprendió muchas cosas, ¿verdad? No le fue fácil en su vida, ¿verdad? Porque el Señor lo tuvo que jalonear multitud de veces, ¿verdad? Muchas veces. Muchas veces. ¿Cómo termina la vida de Pedro? Así es, fue crucificado. Sabemos que Jesús le había dicho que moriría como un mártir, ¿verdad? Esto lo encontramos en Juan 21, 18 y 19, que es lo que ya leímos. Pero la Escritura no registra su muerte. En la Escritura no encontramos la muerte de Pedro. Todos los antiguos documentos de la historia de la iglesia primitiva indican que fue crucificado. Eusebio cita el testimonio de Clemente. Y Clemente dice que antes que Pedro fuese crucificado, fue obligado a presenciar la crucifixión de su esposa. Y mientras ella iba caminando hacia la cruz, Pedro la llama y le dice: recuerda al Señor, recuerda al Señor. Y dice Clemente que cuando le tocó el turno de morir a Pedro, él mismo pidió ser crucificado de cabeza. Pedro pidió ser crucificado de cabeza por no sentirse digno de morir tal cual lo hizo su Señor. Si me vas a crucificar, crucifícame de cabeza, porque no soy digno de morir como lo hizo mi Señor Jesucristo. Y así fue concedida su petición. Fue crucificado cabeza abajo. La vida de Pedro podría resumirse con las palabras finales que escribe en la segunda carta, en el versículo 18 del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, que dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vemos a través de la vida de Pedro, que precisamente lo que escribió es sobre lo que predicaba, ¿verdad? Eso es exactamente lo que él hizo. Pedro, después de haber sido educado y afinado, ¿verdad? A lo mejor de aquel tosco metal, ¿verdad? Enmohecido y sin filo, el Señor lo agarró y le dio de martillazos para enderezarlo, y lo limó y lo lijó hasta que lo hizo brillar, ¿verdad? Ese era el líder Pedro, ¿verdad? Por eso es que llegó a ser la roca que nuestro Señor Jesucristo estaba buscando en su interior, ¿verdad? El gran líder de la iglesia primitiva, el simiente sobre la cual la iglesia de Cristo habría de crearse. Vamos a orar para concluir con este tiempo. Padre Santo, gracias te damos, mi Dios, porque, Señor, a través de la vida de Pedro, tú has escogido, Padre Santo, para ser la simiente de esta tu iglesia.
Podemos aprender, Señor, cómo forjas nuestras vidas, cómo vas limando las asperezas de nuestro corazón, Padre, y cómo nos quitas las imperfecciones de nuestro pensamiento, de nuestra alma, Padre Santo. Entendemos a través de la vida, a través de estudiar la vida de Pedro, Padre, que esto no es fácil y que es doloroso, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú nos escoges, Padre, para seguirte. Tú nos escoges, Padre, para forjarnos. Tú nos escoges para educarnos, Padre Santo. Gracias, Señor. Permítenos entender y visualizar cada una de estas situaciones que hemos de pasar, Padre, para llegar a ser el digno seguidor, Padre. El digno seguidor tuyo que buscas en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Si de nosotros quieres sacar líderes fuertes, Padre, fórjanos, Señor. Límanos, Padre. Golpéanos con ese mazo, Padre, y haznos a la forma que tú quieres, Padre, que seamos, para que te podamos servir y te podamos dar la gloria y la honra, Padre Santo, solo a ti. Gracias, mi Señor, por esta tu iglesia. Gracias, Padre, por esos temas que pones en esta mesa, Señor, que se deleita nuestra mente y nuestro corazón con ellos. Bendice a cada uno de los oyentes en sus hogares, Padre, y permite que también puedan recibir palabra que les fortalezca el espíritu y el corazón. Gracias, mi Señor, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Oramos a ti. Amén. Dios les bendiga, hermanos.